Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bendiciones, bienvenidos, bienvenida, gracias, muy amable, gracias por estar aquí en este espacio, por dedicar pues estos minutos para poder escuchar la porción de la palabra de Dios y algún comentario que con probabilidad abone o no a su vida espiritual de parte de su servidor, pero me siento agradecido definitivamente por esa proyección que tiene usted de apartar ese tiempo, ya sea para crecer espiritualmente o ya sea simple y sencillamente por escuchar. La palabra de Dios tiene una promesa y es el hecho de que no volverá vacía aquel que abra su mente y su corazón, aquel que se disponga como tierra fértil para poder florecer precisamente y dar el fruto que el Espíritu Santo pues por naturaleza genera, no fuerza, sino que definitivamente es una natural forma de poder desarrollar y fructificar en efecto lo que la palabra de Dios pretende, porque no es solamente informar, sino que la palabra de Dios, ya lo dijimos anteriormente, pretende transformar. Vamos a leer ahora rapidito algunos versículos de la palabra de Dios que pues nos conllevan precisamente a esa reflexión, ¿verdad? Que como digo yo, es parte de la cotidianidad y en efecto pues habrá cosas que en la lógica espiritual muchas veces no encaja con la lógica humana que podamos tener, ¿verdad? Con la lógica cerebral que nosotros tenemos, y pues si no hay apertura definitivamente, como digo, si espiritualmente no tratamos de digerir esto, en la carne difícilmente podremos entender qué es lo que eventualmente sucede en el mensaje que Dios nos da a través de su bendita palabra. Pero acompáñenme por favor al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, acuérdese que este libro es parte de lo que se califica como el Pentateuco. Penta, 5, los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y es precisamente Éxodo el que le subsigue al libro de Génesis, y quiero que me acompañe por favor en el capítulo 5 del libro de Éxodo y leemos el versículo 1, lo que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Palabra de Dios. Bien, la porción es bien cortita y quiero leerla quizás con mayor intensidad para que podamos comprender, ¿verdad?, lo que en este día estoy tratando de compartir con cada uno y cada una de ustedes. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Repito, palabra de Dios. Bien. ¿Quién era Faraón? Pues definitivamente es el sinónimo de un rey, era el gobernador, era el presidente, digamos, de esta potencia, ¿verdad?, en Egipto, que definitivamente pues tenía un poderío en ese momento, ¿verdad?, a nivel de lo que eran las diferentes culturas y los diferentes reinos, que definitivamente pues eran imperios, ¿verdad?, porque ellos eran conquistadores y trataban de ir ampliando, obviamente, ¿verdad?, el dominio que debían de tener o deseaban tener sobre la humanidad. Y es así, como en la historia que a nosotros nos relata precisamente el libro de Génesis, ¿verdad?, como pues el pueblo de Israel llega, ¿verdad?, por albergue que le da el faraón que en aquel momento estaba de turno, y siendo José el que pues gobernaba precisamente, era el administrador, era el que ejecutaba prácticamente todo lo que se decidía alrededor de la actividad de Israel. Pero
fue un pequeño grupo, ¿verdad? El que emigró. No voy a entrar en los detalles en este momento de la población que entró y la población que salió, porque era algo muy pequeño lo que ingresó, limitándose casi a lo que era la familia de José, sus siervos, ¿verdad? Pero realmente cuando ya tuvo que darse esta parte del éxodo, que significa salida, pues definitivamente salió una multitud increíble. Era un pueblo que definitivamente se había constituido ya por el crecimiento demográfico que había en una amenaza para lo que era el gobierno egipcio, y en ese sentido pues ellos trataban de someter al pueblo de Israel precisamente bajo ese modo de producción, ¿verdad? Que es como se conoce ahora de acuerdo a la sociología, ¿verdad? Cómo lo fue el esclavismo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un esclavismo moderno, pero en este momento la modalidad del esclavismo era constituido en ese tipo de sometimiento, y vemos cómo pues precisamente el pueblo de Israel fue inclusive dominado de tal manera que fue el que construyó, ¿verdad? Casi la gran mayor parte de la infraestructura del pueblo de Egipto, por el sometimiento que precisamente ellos tenían. Al caer en esa situación de esclavismo, de esa dominación que este imperio tenía, que era el imperio egipcio, regido precisamente por el faraón, quien era la autoridad principal, y habiendo fallecido precisamente el faraón, que era el que les había dado la apertura, y habiendo surgido un nuevo tipo de gobierno al cual ya no era agradable ni simpático el pueblo de Israel, pues indiscutiblemente lo estaba sometiendo. Pero surge Moisés, ¿verdad?, como ese liberador a quien Dios levanta precisamente para poder sacar a su pueblo de ese lugar. Entendiendo de esa manera tan simple, ¿verdad?, como estoy tratando de explicarlo en este momento, dichas situaciones, ¿verdad?, dichos eventos históricos, resulta que en un momento ya determinado, cuando ya Moisés dejó de ser el hijo del faraón, ¿verdad?, que por adopción había sido constituido como tal, de haber dejado de ser aquel israelita errante, ¿verdad?, que fue acogido también por otra familia en el desierto, donde ya tiene un encuentro verdaderamente con Dios, ¿verdad? Recuerdan ustedes a través de aquella presentación primera que se da en la zarza, y pues hay instrucciones definitivamente que se le dan precisamente a Moisés para que vaya y libere a su pueblo. Por eso digo, se constituye como ese liberador, se levanta como ese liberador, se levanta como ese líder del pueblo de Israel. Y es así como se confronta un líder, pero es necesario que tomemos en cuenta también situaciones tales como el hecho de que dentro del pueblo de Israel también había otras personas que pudieron haberse constituido en líderes, ¿verdad? Porque sí tenían la capacidad pensante, tenían la capacidad física, tenían la capacidad de poder ejecutar una estrategia, una planificación, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un escogido, y este era Moisés, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ese escogido, los hijos de Israel entendían que debía de llegar a ellos para levantarse como un liberador, como un libertador. Y es así, pues, como yo me atrevo inclusive a mencionarlo, ¿verdad?, como los teólogos argumentan que esa es una prefiguración de Jesús, porque Él eso es lo que ha hecho en nosotros, venirnos a liberar precisamente del sometimiento del pecado. Pero quedémonos en este evento social, ¿verdad?, que tiene una trascendencia espiritual, y es así como, pues una vez levantado Moisés como ese libertador, entonces hay un enfrentamiento, una confrontación, una mirada a los ojos de Moisés hacia el faraón, y en ese sentido va en nombre de Jehová a confrontarse
a hablar directamente con el faraón. Es decir, hay una confrontación directa de líder a líder, del líder del pueblo de Israel con el líder del pueblo de Egipto. Y la orden es esta, de parte de Dios. Es decir, ellos van en nombre y representación de Dios. Y dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Es decir, ni Moisés ni Aarón hablaron a título personal, sino que le dijeron, este es el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios, mis hermanos? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ya tuvimos otra reflexión en otras ocasiones donde en diferentes versículos del libro de Éxodo la expresión ya no es deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, sino deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En este versículo en particular, la connotación es precisamente deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y entonces vemos nosotros aquí aspectos que pues nos hacen en algún momento determinado preguntar, bueno, ¿y cómo es que precisamente se puede llevar a cabo la celebración de una fiesta en el desierto? Y es necesario que en ese sentido pues entendamos que un desierto, ¿verdad? Es ya en vocablos técnicos se conoce como un bioma árido, es decir, seco, donde, fíjese bien, se reciben menos de 25 centímetros de lluvia al año y puede ser cualquier región que tenga un déficit de humedad en el transcurso de un año. Los desiertos, ¿verdad?, son áreas de tierra que, repito una vez más, reciben menos de 25 centímetros de lluvia al año y tienen una humedad baja y pueden carecer de agua porque se evapora más rápido de lo que se repone. Los desiertos, mis hermanos, forman parte de una clase más amplia de regiones denominadas zonas áridas. Estas zonas experimentan un déficit de humedad, lo que significa que con frecuencia pueden perder más a través de la evaporación que de las precipitaciones que se puedan recibir. Pero, mis hermanos, ¿verdad? En un desierto también el estilo de vida o el tipo de vida que se da es en unas condiciones muy duras, porque climáticamente no se dan condiciones que precisamente le dé un confort o por lo menos una mínima tranquilidad de convivencia. Y en ese sentido, para el que vive en un desierto, debe de constituirse en una búsqueda incesante de agua, porque no la hay definitivamente, mis hermanos. No hay posibilidad de poderla acumular. Lo poco que pueda caer en una lluvia, ¿verdad?, en una precipitación, mis hermanos, el riesgo es de que se evapora. Y es en ese sentido, mis hermanos, que nosotros también debemos de llevarnos a preguntar, ¿verdad?, ¿cómo es que se forma precisamente un desierto? Y mis hermanos, decíamos, hablamos de fenómenos climáticos que indiscutiblemente son los que propician la aridez que está en esos lugares, que es la que precisamente caracteriza a un desierto y es progresivo, mis hermanos. Vamos tomando nota porque quiero ir haciendo una comparación simultáneamente. En ese sentido hay una disminución, mis hermanos, ¿verdad?, de las precipitaciones, y el aumento de la evaporación vuelve las condiciones muchísimo más crisis, ¿verdad? Estas circunstancias, mis hermanos, se producen a un lado y al otro lado, particularmente en el Ecuador, y se concentran los desiertos cálidos. Pero, mis hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros estamos viendo todas estas características, también es necesario que lo llevemos al plano espiritual. Y vemos nosotros cómo cuando decimos de que hay pues esa calidad de desierto cálido, es de tal manera como aparece relatado precisamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido se utiliza para poder describir una región, mis hermanos, que sus características es solitaria,
pero que no es totalmente estéril, ¿verdad? Y lo que sí es precisamente un lugar también donde no es que 100% esté desprovisto de vegetación y agua, porque hay algunos lugares que son conocidos como oasis, ¿verdad? Hay cierto nivel de agua, hay cierta vegetación que se ha logrado adaptar precisamente a estas condiciones ambientales, y en ese sentido, estas pequeñas partes se constituyen una región de pastoreo, y es así como en Jeremías nosotros podemos leer, ¿verdad? Precisamente en esa cita bíblica donde dice: llorad y gemid sobre los montes, lamentaos por los pastizales del desierto. Y está hablando de Midbar, porque están desolados, no hay quien pase por ellos. Y mis hermanos, vemos nosotros, ¿verdad?, que dadas estas instrucciones que Jehová le estaba dando a Moisés para que le trasladara precisamente a Faraón esta orden, mis hermanos, ¿verdad? Usted y yo podríamos preguntarnos: ay, Dios mío, dadas todas estas condiciones, donde, imagínese usted, ¿verdad?, hay una resequedad, hay una aridez, es la palabra técnica, una aridez, una ausencia total de agua, hay una vegetación que es escasísima, es una vegetación que definitivamente sí le existe, pero es propicia a las condiciones ambientales que existen. No es algo que pues pueda verse como un campo lleno, ¿verdad?, de vegetación en sí, sino que es hasta una vegetación espinosa. Es algo que no es, bueno, usted probablemente ha visto algunos videos sobre la flor del desierto, ¿verdad?, que aparece pues indiscutiblemente relatando que aquella puede pasar por mucho tiempo tan reseca, casi marchita, casi muerta, y con apenas unas gotitas, pues esta llamada también rosa de Jericó, pues revive, ¿verdad?, nuevamente. Y mis hermanos, cuando nosotros ya, pues que es la intención de este espacio, ¿verdad?, llevarlo a lo que es el tema del plano espiritual, pues vemos de que de acuerdo a esta instrucción, sí es posible, mi hermano, ¿verdad?, que usted y yo celebremos fiesta en el desierto. Usted y yo pasamos por desiertos espirituales, donde, mis hermanos, la aridez definitivamente se da. Y esto sí es bien importante, mi hermano, que seamos nosotros honestos con nosotros mismos y reconozcamos esa resequedad. Yo no sé, y creería yo que muchos de nosotros identificamos esa resequedad en nuestros cuerpos, físicamente, tal y como lo hemos hablado en los desiertos. Y ahora, mis hermanos, ¿verdad?, con todo el fenómeno climático que se está dando, vemos nosotros cómo ambientalmente pues se reseca absolutamente todo, afectándonos tan directamente, mis hermanos, que las cosechas se han echado a perder. Por lo menos en este año del que estamos hablando, se han echado a perder precisamente por la falta de agua. Genera una aridez tremenda. Pero ¿qué de usted y de mí cuando el agua, porque así se llama Jesús, nos falta también en nuestras vidas? Es donde encontramos el contraste de este punto, porque si el Señor está diciendo que podemos celebrar fiesta en el desierto, quiere decir, mi hermano, que usted y yo hemos entrado a un nivel. Acuérdese que este espacio tiene ese propósito, elevarnos al siguiente nivel. Entonces, cuando comprendemos que podemos llevar fiesta en el desierto, es el hecho de que usted y yo llegamos a aquel nivel de madurez, mis hermanos, donde efectivamente podemos simple y sencillamente dar gracias a Dios por lo que sí y por lo que no. Celebrar a pesar de, mis hermanos, ¿verdad? Y sí quiero hacer un llamado, quizás, mis hermanos, acá. Sí es cierto, mis hermanos, el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Sin embargo, no obstante que el Señor nos hace ese énfasis en el hecho de que podemos llevar a cabo fiesta en el desierto, mis hermanos, indiscutiblemente también requiere de que usted y yo, mis hermanos, reconozcamos que estamos en esa condición. Pero voy a retomar otra vez el tema de mi madre, mis hermanos, ¿verdad? Aunque yo creo que ya cansé a algunos, pero mis hermanos, cuando ella falleció,
provocándome un dolor, mis hermanos, en mi alma, en mi corazón, en mi ser. Me sacó de toda órbita definitivamente, y ya sé, ¿verdad?, que va a haber un montón de gente absurda que definitivamente no tiene y no ha tenido una conexión probablemente con su madre como la que yo tuve, ni con su padre como el que yo tengo, como la relación que yo tengo, con toda mi familia, con mi hermana, con mi sobrino, con mi cuñado inclusive. No así lamentablemente con otros parientes, porque que son solamente eso, ¿verdad? Porque la familia en sí, mis hermanos, esa familia nuclear que nosotros tenemos, pues definitivamente es la que desarrolla precisamente esos lazos de fortaleza. Entonces eso, mis hermanos, quiero comentarles de que a pesar de todo lo que la palabra de Dios pueda decir, el hecho de que usted y yo podamos tener la capacidad de poder celebrar fiesta en el desierto requiere precisamente de una comunión permanente, estable y constante con Él. Creo, mis hermanos, de que ese es el mensaje principal y será el mensaje principal siempre en este espacio hasta donde el Señor lo permita. Porque definitivamente fuera de esa relación permanente, estable y constante, definitivamente no vamos a poder tener nada. Y yo manifestaba cuando mi madre falleció, y lo dije claramente, que en ese momento yo no podía, y era así, mi hermano, estaba hablando sinceramente, y estoy hablando sinceramente con ustedes, no podía hacer una realidad el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo podía hacer, mis hermanos. Yo lo conocía, ese versículo. De hecho, lo decía, lo manifesté en el funeral de mi madre. Y dije, yo no soy un cristiano convencional, lo dije de tal manera, en el sentido de que usted sí me vio llorar, para quienes estuvieron conmigo, sí me vio llorar, sí me vio con mi corazón roto, sí me vio quebrado literalmente, me vio deshecho literalmente con la muerte de mi madre. Y no porque yo no conozca las promesas de Dios, sí las conozco, pero el amor que yo tengo y he tenido por mi madre, y lo voy a tener hasta el último día en el que yo tenga conciencia, definitivamente, mis hermanos, ¿verdad?, me hacía y me hace aún todavía derramar lágrimas por ella. Pero es necesario, mis hermanos, ¿verdad?, también manifestarles a ustedes de que también el Señor, a través del Espíritu Santo, ha ido acariciando esa herida, sanando esa herida. Yo no digo que me voy a sobreponer a eso, o sea, la verdad es lo que hacemos es pararnos en el dolor para seguir adelante. Es eso lo que hacemos. Porque muchas veces proclamamos, ¿verdad?, que sí, que estamos de fiesta, mis hermanos, pero lo que estamos haciendo es simple y sencillamente enterrando el dolor. Y usted y yo no vamos a sanar heridas enterrándolas. No, tenemos que pedirle a Dios la provisión de la presencia de su Santo Espíritu para que sea Él el que nos sane, el que haga florecer ese desierto, el que lleve esa agua, mis hermanos. Él dijo, yo soy el agua. Y el que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. ¿Se acuerda usted que eso fue lo que se le dijo a la samaritana? Pero también nos lo dice a nosotros. Y es un agua suficiente. Y usted y yo no volveremos a tener sed. No es que físicamente, mis hermanos, de hecho, hidrátese, porque esto con estas temperaturas en este momento sí realmente son fatales y catastróficas. Si usted no se hidrata, puede tener graves problemas en su salud. Pero también hidrátese espiritualmente con la palabra. Hidrátese espiritualmente con la oración. Hidrátese, mi hermano. Si usted es de las personas que tienen la capacidad de poder ayunar, y de paso digo, el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Porque la gente entra en una crisis. Ayune, sí, ayune para que Dios le hable. No ayune para pretender pararse sobre la soberanía de Dios. Eso no va a suceder, mis hermanos. Sé que algunos lo entienden y otros probablemente no lo entenderán, pero les ilustro de una manera tosca, rústica, no tal vez como un pastor lo puede hacer, sino que simple y sencillamente, mis hermanos, es necesario que nosotros refresquemos nuestra vida todos los días. Fíjense que yo les he contado en anterior ocasión de que he tenido unos rosales en memoria de mi mamá.
y los cuales he estado cuidando yo, abonándolos, limpiándolos, recortándolos y todo, y estaban floreciendo maravillosamente. Pero una vez vino el invierno, dije yo, bueno, entonces esta parte pues la va a cubrir naturalmente la lluvia, pero lamentablemente no ha sido de esa manera, sino que se han desmejorado increíblemente. Entonces voy a tener que retomar yo el riego, el cuidado, todo lo que estaba haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, así de igual manera, mis hermanos, nosotros tenemos que regar toditos los días, abonar toditos los días nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma con la palabra de Dios, con la oración, con la reflexión, con la meditación. No estoy hablando de yoga ni estoy hablando de Hare Krishna, estoy hablando de llevarnos a un punto en el que verdaderamente entremos en el entendimiento a través del Santo Espíritu de lo que Dios nos quiere decir a través de su bendita palabra. No he dicho todo lo que quería decir a través de lo que era el desierto. Solamente menciono que hubo un momento en el que el libro de Oseas aparece la expresión donde dice: te he traído al desierto precisamente para que te enamores de mí, porque te estoy hablando de mi amor. Estoy parafraseando. Es ahí donde el Señor nos muestra su amor y nos confirma la presencia de su enorme poder y de su amor en la vida de cada uno de nosotros. Si usted todavía no ha pasado por un desierto, mi hermano y mi hermana, gloria a Dios, y primeramente Dios, de aquí a su venida o de aquí a que usted se lo lleve el Señor, pues no tenga que pasar por uno de ellos. Pero si usted es de lo que está pasando en ese momento por un desierto, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, refrésquese con la bendita palabra de Dios, refrésquese con la oración, refrésquese, mi hermano, con la meditación, con la reflexión de su bendita palabra. Haga una vida devocional. Haga un pensamiento constante de Dios en su vida y definitivamente deje que el Espíritu Santo gobierne cada una de las cosas que usted haga en su vida, mi hermano. ¿Lo digo porque ya lo logré? No, se lo digo porque es la invitación que este día, que es el día cero, todos y cada uno de los que escuchemos ese espacio podamos perfectamente continuar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.